Seguimos en nuestra última sesión de nuestra Escuela de Lupus Ecuador en el 19º Congreso Ecuatoriano de Reumatología. Vamos a cerrar brillantemente nuestra mañana de hoy con el tema que a muchos nos apasiona de lupus, y contamos en el día de hoy nuevamente con la presencia de Guillermo Poncestel. Guillermo es un joven reumatólogo argentino, un país al cual muchos de nosotros le tenemos un inmenso cariño porque es parte de nuestra formación, de nuestras vidas, de nuestras familias. Así que bienvenido, Guillermo. Voy a relatar brevemente el extenso currículum de Guillermo, que tiene una carrera brillante en estos 10 años o 15 años de reumatólogo. Él es actualmente médico adjunto del Centro Regional de Enfermedades Autoinmunes y Reumáticas, CREAR, en Rosario, Argentina. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, que ya lo conocieron, el Grupo GLADEL. Fue fellowship en una muy importante escuela de lupus, que es la Division of Clinical Immunology and Rheumatology, School of Medicine and Public Health en la University of Alabama, en Birmingham, Alabama, con nuestra querida y admirada Graciela Alarcón. Bueno, Guillermo hoy nos va a adelantar su experiencia sobre nefritis lúpica en el grupo GLADEL 2, que es el grupo que está actualmente en investigación en nefritis lúpica básicamente. Bienvenido, Guillermo, te escuchamos. Buenas. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a los organizadores del Congreso y a Claudia por el título de joven principalmente, que es lo que más creo que debo agradecerle de su presentación. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Y bien, la charla que me asignaron para esta presentación fue la de la experiencia de GLADEL en la nefritis lúpica. Vamos a, sin antes previamente mostrarles mis conflictos de interés con esta charla y los del grupo GLADEL, que tienen relación con la charla que les voy a mostrar a continuación. Y esta es la hoja de ruta que vamos a tomar para esta última charla que me toca presentar. Vamos a hablar brevemente de quién es GLADEL, porque esto ya se ha hablado en otras conferencias previas durante este congreso. Vamos a buscar algunos datos de qué es lo que nos ha enseñado GLADEL originalmente sobre la nefritis lúpica, y posteriormente hablaremos un poquito acerca de la corte GLADEL 2.0, que es la nueva corte que ha lanzado GLADEL en los últimos años. Para comenzar a hablar sobre quién es GLADEL, lo más importante, y esta diapositiva ya la abrieron previamente, es por qué es importante GLADEL. GLADEL es importante porque es una corte que vino a responder allá por el año 1997 a alguna de las necesidades insatisfechas que teníamos sobre esta enfermedad en Latinoamérica, y que principalmente tiene que ver con conocer la historia natural de la enfermedad en nuestra población. Como dijimos, la etiología del lupus es compleja, donde factores genéticos, la etnia y los factores no genéticos, como los medioambientales y socioeconómicos, van a influir en las características que van a tener nuestros pacientes, en la actividad, en el daño y en la mortalidad. ¿Y por qué es importante esto en nuestro continente? Porque nuestro continente es totalmente diferente que otros continentes donde se estudia ampliamente esta enfermedad. En Latinoamérica, a nivel de la etnia y a nivel genético, nuestras poblaciones nativas, las poblaciones originarias de nuestro continente, sufrieron una historia de colonialismo allá por el siglo XV y el siglo XVI, y posteriormente tuvieron inmigraciones en los siglos XIX y XX. Todo esto lleva a que nuestra población tenga un amplio rango de expresión genética, donde vamos a encontrar pacientes amerindios, pacientes mestizos, pacientes caucásicos,
pacientes afro-latinoamericanos y grupos asiáticos también, entre otros. Y no solamente hay diferencias étnicas, sino que nuestro continente también tiene diferencias socioeconómicas y diferentes inequidades. Hay una importante pobreza y un aumento del desempleo. Hay mucha dificultad al acceso al sistema de salud, lo cual va a impactar de forma muy importante en el lupus. Hay problemas de educación, deterioro del grupo familiar y exclusión socioeconómica. Todo esto, como dijimos, llevó a que en el año 1997 diferentes investigadores con muchísimo interés en esta enfermedad y liderados por el doctor Donato Alarcón Segovia, se reunieran en la Ciudad de México, en el Instituto de Nutrición, y establecieran los primeros pasos para construir lo que fue la corte de Gladel original. Pero Gladel desde ese año, desde 1997, ha mutado y ha cambiado significativamente. Se entiende por Gladel el Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus, y hoy es y es probablemente la red más grande de investigadores en lupus en Latinoamérica. Está compuesta por más de 150 investigadores, 47 centros en 13 países diferentes de nuestra población. Y Gladel constituye hoy el grupo de estudio de lupus de la Liga Panamericana de Reumatología, y no solamente Gladel ha realizado estudios observacionales, como la corte de Gladel 1.0, o como hablaremos posteriormente, la corte de Gladel 2.0, sino que también Gladel ha desarrollado programas de educación para los pacientes, como es el programa de Hablemos de Lupus, coordinado por la doctora Cristina Drenkar junto con Bernardo, y últimamente estamos desarrollando un proyecto de educación, tanto para pacientes como para médicos de atención primaria y para médicos especialistas en reumatología. O sea que Gladel está intentando cubrir todas las aristas de esta enfermedad en nuestro continente. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de Gladel en relación a la nefritis lúpica? Bien, esta diapositiva ya la mostré, con lo cual voy a ir muy rápido. Como saben, la corte original, que se publicó por primera vez en el año 2004, es una corte de incepción, prospectiva, observacional, multiétnica, con más de 1.480 pacientes que se siguieron por más de 5 años. Y luego vamos a ver algunas de las características diferenciales que tiene esta corte con la nueva corte que estamos y que hemos comenzado en los últimos años. Pero ¿qué aprendimos del Gladel original? El primer punto relacionado con el tema de la nefritis lúpica es que cerca del 50% de nuestra población en la corte original de Gladel tuvieron compromiso renal. Y que cuando se estudiaron las diferencias por diferencia étnica, se pudo ver que en comparación con los pacientes blancos, los caucásicos, los pacientes mestizos y los afro-latinoamericanos tenían un aumento significativo de la probabilidad de desarrollar enfermedad renal en relación a los pacientes blancos. ¿Y qué características tenía el compromiso renal en estos diferentes grupos étnicos? Y como podemos ver, en verde aquí podemos ver las características de los pacientes blancos, y en comparación con los blancos, los pacientes mestizos y afro-latinoamericanos tuvieron más frecuentemente proteinuria y cilindros celulares. Los pacientes afro-latinoamericanos tuvieron más que los blancos síndrome nefrótico. Pero importante destacar esto, que los pacientes mestizos desarrollaron de forma estadísticamente también significativa más enfermedad renal aguda y más enfermedad renal crónica. Con lo cual, nuestros pacientes mestizos y afro-latinoamericanos tienen mayor gravedad y más frecuente a nivel renal que los pacientes caucásicos. Y esto queda claro en esta curva de Kaplan y Meyer, donde se pudo ver la probabilidad de desarrollar enfermedad renal a 5 años en los pacientes blancos fue del 38%, y como esta fue del 46%, significativamente más alta para los pacientes que no eran de etnia blanca. Pero también aprendimos otra cosa importante, y es que el nivel socioeconómico es un factor importantísimo sobre la probabilidad de desarrollar enfermedad renal, como también comentó previamente Bernardo. Y aquí, como podemos ver también en una curva de Kaplan y Meyer, la probabilidad de desarrollar enfermedad renal en aquellos pacientes que eran de nivel socioeconómico alto
era cercana al 25%. Y esto aumentaba en más de un 10% si los pacientes pasaban de un nivel socioeconómico alto a un nivel socioeconómico medio. Y casi se duplican en aquellos pacientes de nivel socioeconómico bajo. O sea que aquí podemos ver bien reflejado el impacto que tiene el nivel socioeconómico sobre la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Otras diferencias que vimos en nuestra corte es que los pacientes de sexo masculino tienen más probabilidad de desarrollar enfermedad renal que las mujeres en nuestro continente. Y aunque muchas veces no de forma estadísticamente significativa, pero sí con probabilidades muchísimo mayores, los hombres mostraron mayores probabilidades de desarrollar glomerulonefritis, síndrome nefrótico, proteinuria o cilindros celulares, o cualquier tipo de enfermedad renal que las mujeres. Estos datos fueron presentados por la doctora Mercedes García, ya por el año 2005. También datos presentados por el doctor Catogio, cuando lo que se decidió fue evaluar la edad al debut de la enfermedad, o sea, cuándo debutaron estos pacientes con lupus. Y lo que se pudo ver fue que aquellos pacientes que presentaron un debut antes de los 50 años presentaban mayores probabilidades de compromiso renal en las diferentes formas que podemos ver en esta tabla, que aquellos pacientes que debutaban con la enfermedad cuando tenían más de 50 años. O sea que el lupus aparece más frecuentemente en aquellos que debutan en una edad, en la adolescencia o en la adultez, que en aquellos que debutan luego de los 50 años. En la corte de Illumina se pudo observar que cuando se estudiaron los pacientes por la edad al debut de la enfermedad, comparando a aquellos pacientes que debutaban en la adolescencia con los adultos, en la corte de Illumina se pudo ver, como podemos ver en esta gráfica, que la probabilidad de desarrollar enfermedad renal casi duplica a la probabilidad de desarrollarlo en los adolescentes comparado con los adultos. Sin embargo, en la corte de Gladel, y luego ajustar por diferentes factores en modelos multivariados, no pudimos observar esta diferencia estadísticamente significativa. Probablemente alguna de las posibles justificaciones que pueda haber en esto puede estar dado por la etnia, puede estar dado por el acceso al sistema de salud, por el nivel socioeconómico en nuestra población, pero sin embargo no se pudo encontrar esta diferencia en nuestra corte. También sabemos que el lugar de residencia influye sobre el lupus. Sabemos que los factores medioambientales, como dijimos, son muy importantes y que conocemos o que aprendimos sobre el lugar de residencia. En un estudio ya que realizamos allá en el año 2012, lo que pudimos ver es que aquellos pacientes que tienen una residencia rural tienen, y luego de ajustar nuevamente por diferentes factores asociados con enfermedad renal, aquellas que viven en zonas rurales tienen un aumento de la probabilidad de desarrollar la enfermedad renal comparados con los que viven en zonas urbanas. Como dijimos en la charla anterior, el lupus probablemente no es una misma enfermedad y no todos los compromisos que tiene un paciente con lupus se van a asociar con otro. Los compromisos, por ejemplo, cutáneos, como podemos ver en pacientes aquí, que se pueden ver en esta diapositiva, algunos tipos de compromiso o algunos clústeres o algunos subgrupos pueden asociarse más frecuentemente con enfermedad renal, en tanto que otros, al revés, se asocian menos frecuentemente con la presentación o con el desarrollo de compromiso a nivel del riñón. Ejemplo de esto es el estudio que hicimos sobre los pacientes que debutaban con la enfermedad con lupus discoide. ¿Y qué vimos en esta subpoblación de la corte de Gladel? Lo que vimos es, en esta curva de Kaplan y Meyer, es que la probabilidad de desarrollar nefritis lúpica en los pacientes que debutaban con lupus discoide era de un 6% al año y de un 14% a los 5 años, y como esta muchas veces se duplicaba en los pacientes que no tenían lupus discoide al inicio de la enfermedad. Lo mismo se vio también y principalmente casi con una triplicación del riesgo de desarrollar daño renal en aquellos pacientes que debutaban con lupus discoide de etnia no blanca comparados con aquellos pacientes de etnia blanca. Por lo cual, de este estudio lo que pudimos concluir es que el debut del lupus con un lupus discoide
reduce el riesgo de desarrollar nefritis lúpica durante el seguimiento de la enfermedad. De forma contraria, en la corte de Gladel también estudiamos qué pasaba con aquellos pacientes que tenían lupus bulloso, y esto nació de empezar a revisar la corte y vimos que la mayoría, el 83% de los pacientes que tenían lupus bulloso, tenían nefritis lúpica. Cuando comparamos con un grupo ajustado por edad, por sexo y por actividad de la enfermedad, nos dimos cuenta que la probabilidad del resto de los pacientes de desarrollar nefritis lúpica llegaba al 28%. Por lo cual, en contraste con lo que vimos con el lupus discoide, parecería que los pacientes con el lupus bulloso son un grupo que tienen mayor riesgo de desarrollar nefritis lúpica. ¿Y por qué es importante reconocer la nefritis? Porque es importante predecir o encontrar los predictores de daño renal. El daño renal, como todos sabemos, la insuficiencia renal crónica, es una de las causas más importantes de morbimortalidad en esta enfermedad. En este estudio podemos ver cómo envejece el riñón y cómo disminuye el filtrado glomerular, en la línea en azul, en los pacientes con lupus, y cómo en los pacientes que no tienen esta enfermedad, el envejecimiento de la nefrona y de los podocitos tiene una curva lenta y progresiva, y cómo cuando los pacientes tienen un brote de la enfermedad renal, el empeoramiento del filtrado glomerular cae significativamente. Y este cae de manera más abrupta cuando los pacientes tienen más de un brote a nivel del riñón. Esto nos da la importancia de intentar actuar de forma temprana en el compromiso renal. Los predictores, algunos de los predictores de enfermedad renal en diferentes cortes han sido los niveles de creatinina basal, el número de brotes y la actividad residual, como podemos ver en esta imagen. Por esto son importantes algunos de los hallazgos que hemos encontrado en Gladel. Como corolario también a lo que dijo el doctor Teselios, los antimaláricos deben ser usados en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, y solamente deben ser interrumpidos o no empezados si el paciente tiene algún efecto adverso mayor o si el paciente se niega. Y si el paciente se niega, siempre debemos intentar convencerlos de que tomen estos medicamentos. ¿Por qué? Porque no solamente, como vimos previamente, disminuyen la mortalidad de la enfermedad, sino que ahora, yendo específicamente a nivel renal, lo que pudimos demostrar en Gladel es que los pacientes que utilizaban antimaláricos tenían un efecto protector sobre el desarrollo de nefropatía. No solamente tenían un efecto protector, sino que también cuando se hicieron análisis de tiempo al evento, lo que pudimos ver es que el uso de antimaláricos, además de proteger la aparición de nefritis lúpica, también retardaban en el tiempo la aparición de esta nefritis. Un estudio reciente de Gladel, producido por autores de Colombia, liderados por Cristina Rategui, con el grupo de Manuel Ugarte, estudiaron cuáles eran los predictores, ahora yendo ya al daño renal, a la insuficiencia renal crónica. Y lo que pudieron ver es que el sexo masculino, la hipertensión y la actividad de la enfermedad medida por el SLEDAI, pero principalmente la actividad a nivel renal, son los factores más importantes de que un paciente evolucione a insuficiencia renal crónica. Y que por el contrario, aquellos factores que retrasan la aparición de enfermedad renal son el nivel socioeconómico alto, cosa que ya vimos previamente, la respuesta temprana a la terapia, luego vamos a hablar un poquito más de eso, y nuevamente el uso de los antimaláricos. O sea que los antimaláricos no solamente retrasarían la nefritis, sino que también el daño renal en estos pacientes. Esto es por qué es tan importante la utilización de estos medicamentos. En este estudio de Cristina lo que se pudo ver es que aquellos pacientes con enfermedad renal definida por los criterios ACR, recuerden la presencia de proteinuria o cilindruria, la posibilidad de evolucionar a daño renal a más de 5 años es cercana al 32%. Pero miren cómo esta probabilidad de desarrollar daño aumenta si la definición que tomamos es una biopsia renal. O sea, aquellos pacientes que tienen una biopsia con una nefritis lúpica por biopsia de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4, las probabilidades de desarrollar daño aumentan de forma estadísticamente significativa.
Otro punto importante que se pudo concluir de este trabajo es que alcanzar un nivel de proteinuria menor a 0,8 gramos al día en los primeros 12 meses desde el inicio del tratamiento fue un efecto protector sobre la aparición de daño renal. Muchas veces contrastando con la necesidad de siempre llegar a ese número mágico de 0,5 gramos al día. En nuestra corte se pudo ver que este valor de corte de 0,8 podría ser un buen objetivo para el tratamiento. Y como dijimos previamente, los antimaláricos, el nivel socioeconómico alto, protegieron sobre daño renal, mientras el sexo masculino, la hipertensión y la actividad de la enfermedad a nivel renal fueron factores de riesgo para esta enfermedad. Es por todo esto que GLADEL también publicó en el año 2018 las primeras guías para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico en forma conjunta con PANLAR, utilizando metodología Gray. Y lo que podemos ver de los principios generales de esto es lo que venimos hablando en las últimas charlas. Los antimaláricos deben usarse en todos los pacientes con lupus, excepto que haya una contraindicación. Y siempre debemos utilizar los corticoides en la dosis más baja por el menor tiempo posible. Yendo ya a la enfermedad renal específicamente, lo que nos enseña GLADEL en estas guías, utilizando metodología Gray, es que en el sistema de inducción de los pacientes en nuestra población, el uso de tratamiento estándar con glucocorticoides y antimaláricos, más el uso de un inmunosupresor, fue mejor que el uso de glucocorticoides solos, y esto con una evidencia moderada y con un nivel de recomendación alta, y que en el uso de la terapia de mantenimiento, el micofenolato y la satioprina fueron superiores a la ciclofosfamida. Después podemos hablar sobre cuáles de estos tratamientos, y vamos a tener una charla sobre el doctor Abud, sobre cuáles son la mejor terapia que podemos utilizar en las terapias de inducción, y en los pacientes de edad adolescente o en los niños también se pudo ver que el uso combinado de corticoides con otros inmunosupresores era una indicación más fuerte sobre los glucocorticoides solos, y que en la terapia de mantenimiento también el micofenolato y la satioprina son superiores a la ciclofosfamida para mantener la inducción luego de esta finalizada. Ahora bien, vayamos a la corte de GLADEL 2.0. La corte de GLADEL 2.0 se lanzó hace ya más de 5 años, y en el año 2018, comenzamos a incluir nuevos pacientes. El objetivo de esta nueva corte es el de conocer la asociación entre biomarcadores serológicos y urinarios en pacientes con lupus, principalmente en aquellos que tienen actividad lúpica y aquellos que no tienen actividad a nivel del riñón. O sea, es una corte que está ampliamente focalizada sobre la nefritis lúpica. También uno de los objetivos principales es intentar conocer cuáles son los biomarcadores de orina que pueden predecir la actividad, el daño y la severidad a nivel del riñón. Y por último, existen nuevos objetivos para conocer el transcriptoma en los pacientes latinoamericanos con lupus. Ya Bernardo mostró esta diapositiva donde en GLADEL, a través del estudio de GenLes, se ha visto que hay ciertos marcadores genéticos que pueden ayudar a diferenciar nuestra población, y como se mostró, nuestra población tiene niveles aumentados de algunos genes que son los reguladores del interferón, del TNF o el ITGAM en las poblaciones latinoamericanas. Ahora, con el nuevo estudio de GLADEL, estamos dando un paso más allá en este estudio de la historia completa de la enfermedad, que va desde la genómica, el transcriptoma, la proteómica y la metabólica, y es de conocer los factores de transcriptoma. Como se dijo antes, qué bueno sería si pudiéramos conocer qué grupos de pacientes con lupus que son tratados con antimaláricos son aquellos que van a desarrollar un compromiso miocárdico, o aquellos que van a desarrollar a nivel oftálmico una maculopatía. Bueno, nuevos avances en GLADEL son empezar a conocer el transcriptoma, la interferencia que tiene el interferón en esto, y cómo las proteínas pueden evolucionar en esta enfermedad. O sea que estamos intentando dar un paso más allá de conocer no solamente la genética, los marcadores de orina y los marcadores serológicos, sino que también el transcriptoma en esta enfermedad.
Aquí pueden ver las características generales de la corte de Gladel 2.0, y acá sí me gustaría detenerme un poquito más para que todos vayan conociendo cómo está compuesta esta corte nueva de Gladel. Esta corte de Gladel se está compuesta por 1.075 pacientes que son divididos en 4 diferentes grupos. Cada uno de los centros que participa en Gladel debe incluir al menos 10 pacientes con lupus, pero que en ningún momento de su evolución desarrollaron compromiso renal. Otro grupo de 5 pacientes deben ser incluidos en cada centro, de pacientes que tuvieron nefritis lúpica, pero que al momento de incluirse en el registro no tienen ningún tipo de actividad a nivel renal. Un tercer grupo, que son los pacientes que tuvieron nefritis lúpica y que al momento de ingreso de la corte tienen una enfermedad lúpica activa. Y el grupo probablemente más importante es la inclusión de 5 pacientes al menos por centros que tienen una nefritis lúpica incidente, o sea, que acaban de debutar con la enfermedad. Este número de pacientes dividido por la cantidad de centros nos da estos 1.075 pacientes que se estima enrolar en nuestra corte, y para eso, y para conocer cuál es el impacto de los diferentes marcadores que veremos a continuación, cada paciente está macheado por un control sano en la corte. En todos estos pacientes se realizan visitas de seguimiento, una visita basal, visita a los 6 meses y luego visitas anuales, al menos hasta los 5 años de seguimiento de la enfermedad. Y una de las cuestiones más importantes de esta nueva corte es que por primera vez a nivel latinoamericano y en una corte de estas dimensiones, no solamente vamos a ver la historia clínica de nuestros pacientes y las características de laboratorio que cada uno de nuestros pacientes tiene en su centro donde están en seguimiento, sino que a su vez a estos pacientes se les sacan laboratorio centralizado para estudiar diferentes biomarcadores de forma centralizada, donde vamos a estudiar los niveles de anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, anticuerpos como los anti-DFS70, el C1Q, claramente relacionado con la nefritis, los anticardiolipinas, los anti-beta-2 o los antifosfatidilcerina protrombina. No solamente esto, sino que también se extraen muestras de orinas en cada una de las visitas para establecer biomarcadores urinarios y poder intentar predecir a través de los biomarcadores cuáles son los pacientes que van a responder mejor o peor a cada uno de los tratamientos. Aquí podemos ver algunos de los diferentes biomarcadores que se están analizando en nuestra corte. Y por último, y gracias a la colaboración con el laboratorio Janssen, la corte de Gladel ha comenzado a realizar estudios de transcriptoma. Esto sucede por primera vez en una corte latinoamericana de pacientes con lupus, donde vamos a poder conocer la calidad del interferón que tienen nuestros pacientes y si estos realmente varían entre nuestros grupos de pacientes y otros grupos de pacientes. O sea, como pueden ver, esta nueva corte de Gladel intenta conocer la historia natural de la enfermedad de una forma mucho más amplia. Aquí podemos ver los diferentes centros que componen la nueva corte, y de aquí, al igual que Bernardo, quiero recalcar a los doctores Mario Moreno, a José Martínez, Rafael López y Andrés Zúñiga del Hospital de Luis Bernaza, por la participación en la corte de Gladel. Y esperando que en los futuros trabajos de Gladel cada vez tengamos más centros de Ecuador. Al día de hoy, Gladel ya cuenta de estos 1.075 pacientes que esperamos enrolar, y a pesar de la pandemia que nos ha afectado significativamente en la tasa de reclutamiento, realmente Gladel durante el primer año y antes de la pandemia estuvo reclutando más de 100 pacientes por mes, y llegamos a reclutar cerca ya de 900 pacientes de los 1.075 que esperamos reclutar. O sea, realmente ha evolucionado de forma muy satisfactoria, a pesar, como dije antes, de la pandemia que hemos sufrido durante los últimos año y medio. A nivel de conclusiones, me gustaría dejarlos con las conclusiones de que la nefritis en Latinoamérica, los pacientes suelen debutar a una edad más temprana, es más frecuente en hombres, en mestizos, en pacientes con nivel socioeconómico bajo, que residen en residencias rurales y que tienen lupus bulloso, y que los antimaláricos no solamente previenen la nefritis lúpica, retrasan su aparición, sino que también protegen
sobre la aparición del daño renal. Finalmente, con los objetivos de la nueva corte y con los datos que esperamos obtener de esta nueva corte, que es conocer datos más actuales de vida real en el siglo XXI en la nefritis lúpica, evaluar el rol que tienen los marcadores urinarios serológicos y el transcriptoma en el diagnóstico temprano de la nefritis lúpica. Con todo esto, agradecerles al Colegio Ecuatoriano de Reumatología por la invitación a este 19º Congreso y esperando que podamos compartir la calidez de estos congresos probablemente el año que viene o en los próximos años de forma presencial para poder darnos un abrazo muy grande. Muchas gracias por la invitación.